Ya, listo. ¿Cómo estás tú? ¿Qué hay? Saludos, líder. Un aplauso al líder desde su cotidiano, Bendiciones, desde su líder, carro, todo el bendiciones. tiempo metido en el carro. Líder, lunes y miércoles, papá luchón, yo busco a mi chama al colegio. Y lo busco justo al terminar el programa, así que bueno, lo hago aquí en el carro, porque así ya estoy parado aquí en el estacionamiento. Un padre Mira, responsable, me ¿no? gustó, claro, me gustó mucho la canción que subiste hoy. Tú sabes, mi hermano, nada nos faltará si estamos con nuestro Señor Jesucristo, líder, Sí. ¿no? Así es, Bajo la bendición siempre, así es. para arrancar Me la gustó mucho. semana. Obviamente me gustó la de Trump, me gustó la que volvemos a casa, me gustaron esas dos, obvio, pero me gustó mucho la de hoy. Está buena, tiene un buen mensaje, Tiene un buenos buen valores. mensaje. Me gustó, líder, me gustó. Y ya con A los eso que no la hayan visto, pueden ir a que la verla. busquen, que la escuchen con atención. Está Mira, buena. Carlos. Bueno, ya con eso zumbamos el álbum completo. Ya el álbum que viene será para marzo, líder. Vamos a ver lo que pasa. ¿Viste lo que pasó en México? O lo que está pasando. Sí, feo, chamo, feo. Yo te voy a decir algo. La gente tiende a criticar el método Bukele, pero cuando pasan este tipo de cosas, líderes, al final tenemos que todos quitarnos el sombrero y decir, Bukele tiene razón. O sea, no, que las Sí. organizaciones de derechos humanos, que el pato y la guacharaca, que el otro, que el pi, hermano, a la hora del té, lo que hizo Bukele en El Salvador es digno de análisis, es digno de libros, hay que prestarle atención porque el tipo logró este, poner orden en un estado que era prácticamente un estado fallido. O sea, allá Sí. los carteles hacían y deshacían y el tipo se posicionó y dijo, mi hermano, se acabó la guachafita. Claro que después vienen las ONG, estas organizaciones de izquierda a querer decir, no, que no es así, que no se puede hacer así. Ajá, ¿y cómo es entonces? Sí. No, yo te digo algo, kilómetro. Yo entiendo, valoro, respeto todo el trabajo que hay en materia de derechos humanos, pero primero la sociedad necesita unos mínimos. Seguridad, que mejore la economía, educación, que funcionen los servicios públicos, que la justicia no esté politizada, que se acabe con la corrupción. Todo eso siempre ha venido antes que todo el tema de multilaterales, el tema internacional. Y yo creo que eso es lo que le ha dado rédito a Bukele, creo que le ha dado rédito a Trump, creo que le ha dado rédito a Milei, a Noboa, Sí, a la sí. de Italia y a toda esta nueva camada que se están aliando, digamos, en este tema. Mira, sabes que hoy tenemos a los invitados para seguir conversando del tema de la ley de amnistía, presos políticos, etcétera. Ya les dije que se conectaron, pero mientras se conectan, viste que tenemos dos noticias hoy, ¿no? Que están buenas. Una por la que te estuvieron bombardeando las redes sociales, con la canción de Trump, que la viste, que es el tema que el dólar sigue subiendo. Pasamos los 400 bolívares por dólar. Culpa de Maduro, culpa Ojo, del chavismo. yo hice un video Eh, aclarando, señores, yo lo vi, yo lo vi. yo pensé que el dólar ya iba a estar bajando para esta fecha cuando sacamos la canción. No está bajando, ojo, pero quiero recatar lo siguiente. El dólar sí bajó, porque el dólar venía disparado, incluso llegó a 900 bolívares el paralelo, el Eh, USDT, y después, posteriormente, ¿ves? Bajó, justo eso iba a decir. ¿me Que no entiendes? puedes ver la foto en días, tienes que verla en Tiene el que verla en el proceso. proceso general, ¿me entiendes? Entonces, por Correcto. En este ahí, proceso de transición, chavo, nunca voy a superar la nutrichicha de fresa en vivo. es que es yogur, no es nutrichicha, es yogur. Es yogur, líder. El yogur es saludable, el yogur te ayuda a regular, no sé, algo te ayuda. Mm. Mira, el dólar estaba en 900 y ha ido bajando, solo que tiene rebotes y es normal. Sí, sí. Y es Ah, normal. Y lo otro, no sé si lo viste, creo que salió hoy temprano, ujú. publicó Delcy Rodríguez ya un video oficial mostrando que, bueno, que el helicoide ya va a dejar de ser un centro de torturas, va a dejar de ser una cárcel en Venezuela, de eso vamos a hablar hoy. Es una persona que más estuvo detenida en el helicoide durante muchos meses. Con él, el helicoide va a dejar de ser un centro de torturas y va a pasar a ser un centro cultural, social, de comercio, etcétera, para la familia policial y de la gente que vive alrededor del helicoide. Lo publicó hoy Sí, oficial. ¿Te pero acuerdas que lo eso habían es dicho? mientras ellos están en el poder todavía. Claro, eso hay que ver si se concreta. Eso hay que ver si se concreta. Yo soy partidario que eso hay que demolerlo.
Yo no. Y ya está. ¿Tú crees que hay que montar un museo, Un no? Para que la gente museo, recuerde siempre. sí, sí, porque incluso Auschwitz, no sé si se pronuncia así, que fue uno de los centros de Sí, concentración, campos de de los concentración nazis. alemanes, ellos no lo demolieron, ellos convirtieron eso en un museo, ¿me entiendes? Un sitio donde Sí, incineraban a los niños y a los adultos los metían en cámaras de gas y los asesinaban. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas, como sociedad, no podemos olvidarla, líder. Eso tiene que ser un totalmente. museo, tiene que ser algo para las futuras generaciones, para que entiendan lo que hizo el comunismo y el socialismo en Venezuela. ¿Me entiendes? Y que nadie quiera venir a romantizar este tema. Porque, Jesús, si tú olvidas esto, en unos 10 años van a venir gente que de hecho ya yo los estoy viendo y los tengo anotados en una lista, que ya empiezan a decir, pero es que si vamos al caso, el chavismo no fue tan malo, sino que no le dieron la oportunidad, no tuvieron el desarrollo que tenían, la oposición fue radical, la oposición radical. Totalmente. Y yo, estos No, y tipos, mucha sinvergüenzura. ¿Tuviste la entrevista? No sé si sinvergüenzura. fue de Kiko, que dijo que no, que el helicoide no era tan malo, ¿te acuerdas? Yo la vi, yo la vi. No. Claro, pero el punto de Kiko, pasa que Kiko se equivoca en la manera de expresar y generar repudio. Lo que dice Kiko tiene algo de cierto, que es que las cárceles comunes son peores que las cárceles Hay cárceles políticas. peores, claro. Claro, pero Claro. tú no puedes decir que es un resort. O sea, no deja de ser una cárcel donde te Eh, torturan. La única diferencia es que no convive con presos comunes, donde es más rudo. O sea, te la tienes que eh. jugar, aparte de estar ahí de las torturas, te la tienes que jugar con los otros presos. Pues, y eso es una población, ¿me entiendes? Pero lo que De hecho, dice él. Frey, no, que te iba a decir que de hecho Frey Superlano, que estuvo en las dos, él estuvo en el Mm, helicoide y después lo pasaron a cárcel común, como recuerdas. Él nos contaba luego, que por cierto estamos esperando la libertad plena, que no se le han dado, pero él nos contaba luego que en el helicoide torturan gente, pero es mucho peor las otras cárceles. Nos lo contaba, que hay una diferencia importante. De todas maneras, cuño, y me gustaría que lo hablemos con un protagonista, ¿no? pero Desde están adentro. Yo no allí. sé si ya pidió subir, sí. Creo que Luis Somasa, que va a estar con nosotros hoy, que es uno de los últimos excarcelados, creo que se debe haber conectado a la cuenta de la hermana, ¿Cómo se Valeria llama? Somasa. Valeria. Valeria Somasa. No sé si ya Valeria está conectada por Somasa. ahí. Valeria Somasa. No la veo. Hay una cuenta aquí de Voluntad Popular. ¿Quién sube ahí? ¿Es alguien? Ese, sí, ese es Alfredo Jimeno, quien tiene un programa para ayudar psicológicamente y unos apoyos también a familiares de presos políticos, que él también nos va a acompañar. Lo subo Deberían subir entonces. los dos. Sí, velo subiendo, sí, mientras, Ujú. mientras Luis, Por ahí Luis está me dice que ya Hernán, está conectado, no sé si ya Hernán lo ve. Velasco, amigo de la casa, siempre he acertado más a subirlo. Luis Somasa, no veo. ¿Cómo están, Teresia. camaradas? Nosotros Saludos, venceremos. hermano. Hernán, un abrazo. Alfredo, ¿nos escuchas? Un abrazo grande, Aquí muchachos. estoy, saludos, ¿cómo están? Aquí te vemos, Kilómetro, líder. Jesús. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? Bien, hermano, aquí estamos compartiendo este maravilloso espacio con ustedes. De verdad los Bienvenido, felicito hermano. por la iniciativa, maravilloso. Gracias. Mira, sabes que Luis me dice que está conectado. Lo que pasa es que yo no sé si él maneja mucho el TikTok. Me dice que está el de Valeria. Capaz es que no le ha dado subir. Déjame decirle que le dé subir. Dile que le dé subir. Aquí está, De aquí está. Valeria Somasa. Aquí está, Ah, aquí listo, listo, está. listo. Ahí está, perfecto. Perfecto, perfecto. Está conectado es el de la hermana. Hola, ¿me escuchan? Hola, amiga, saludos. Valeria, sí, ¿cómo estás tú? Muy bien, Me aquí alegra. estoy. Nos vemos. Bien. ¿Cómo Mira, están? bien, ¿cómo te sientes? Que Luis está libre. ¡Feliz! Feliz como una lombriz, como dicen por ahí. Qué buen Qué trabajo, bueno, vale. Valeria, de verdad. Todo lo que hiciste representando a tu hermano fue increíble. Mis respetos. Quiero No acotar vale, y algo. seguimos trabajando. Seguimos acompañando a las personas en las vigilias. No, esa gente no se puede dejar sola, la verdad. O Que sea, no me Eso, siento moralmente dejándolo solo. eso te iba a decir, Valeria, que te vi a ti, vi a Aurora también, y he visto a varias familiares de presos políticos que incluso después que liberaron a su familiar, han seguido acompañando las protestas, las acciones de calle, etcétera. De verdad que eso es No, y bien que importante. Jesús, hemos visto que los líderes, las familias también son líderes.
sea, los líderes tienen familia líderes, ¿vale? Porque Valeria, Aurora, o sea, los Sí. cayeron presos y su familia, incluso Pedro, el hijo de Juan Pablo, o sea, la gente dijo, no son casos aislados, sino que son familias que están prestas para la lucha. Bienvenido, Barba, ¿cómo estás? Saludos, Es hola que, Valeria. kilómetro, Oh. es muy difícil cuando tú tienes tanto tiempo allí que nos convertimos realmente en una familia. O sea, eso no se dice de la boca para afuera. Realmente nos preocupamos por los que siguen allí porque ellos siguen pasando lo que nosotros ya pasamos y es muy difícil no acompañarlos, no estar ahí apoyándolos, aunque parezca que no hacemos nada, realmente el estar allí eso a ellos les da fuerza y por eso es que lo hago, no lo hago por otra cosa, porque aparte me siento hasta mal, o sea, me siento así como que, oye, ¿qué voy a hacer ahora? Entonces suena Claro. como loco, pero esa es la realidad, pues. No, son valientes. No, Valeria, de son verdad valientes. que valientes a morir. Felicitaciones, de verdad. No, pero yo creo que tampoco pueden haber muchas ganas de seguir tanto tiempo ya otra vez así como estaba. Yo creo que ya un poquito de paz mental también es necesaria. No, Así claro que sí, pero es como ese apoyo, ¿sabes? Porque de verdad No, ahí la claro. gente está sufriendo bastante. Es más, creo que Freite ayer se presentó también allá a hacer acto de presencia luego de su liberación y muchos dirigentes lo han hecho y eso demuestra la calidad humana de quienes son líderes y están apoyando a personas que en su momento fueron voluntariados y que pasaron por lo mismo que ellos. Y eso es bastante, así como ustedes como familiares también, tanto de Luis como de Jesús Arma también, de todos ellos. Sí, realmente apoyamos a todos. O sea, no es todos nos apoyamos. Es que no sé cómo explicarte como ese sentimiento cuando ellos salen. Ayer en el helicoide por lo menos fueron dos o tres que hasta donde yo estuve que fueron excarcelados ayer mismo y se llegaron así como estaban vestidos a decir, bueno, estamos aquí, seguimos luchando. O sea, de verdad fue bastante interesante. Y yo creo que los que estaban allí, por lo menos en el helicoide, hay gente de los Gedeones, más que todo. Del helicoide quedan pocas personas, hay como 4 familiares del helicoide, pero los de Gedeones son los que hacen como más bulto y aún así los seguimos apoyando. Entonces, o sea, fue como emocionante verlos. Yo creo que cada vez que sale uno es como, pero sí, lo estamos logrando, ya cada día quedan menos. O sea, ¿Cuánta gente queda? Mira, por ejemplo, en Tocorón quedan todavía 13 presos políticos. En el helicoide deben quedar como alrededor de 10. Donde más hay es en el rodeo. Es donde más hay. Hay una manifestación en este momento, una huelga de hambre, tengo la información. Tocuyito, que se sabe Adentro del de rodeo, Tocuyito. sí. Mira, de Tocuyito no tengo conocimiento. De Yare no sé si todavía quedan todavía Ahora, presos pero políticos. Jorge dijo ayer o antier, no me acuerdo, que habían 11.000 casos de gente que ha sido excarcelada pero que tiene medidas cautelares. No. ¿No? Eso es así. Personas que fueron, ¿cómo es? Procesadas, no fue bajo la ley del odio y les dieron medidas sustitutivas de libertad, algo así. Que son los casos, sobre todo del 2014 en adelante, donde muchos fueron detenidos por unos delitos que no cometieron y cuando les daban alguna medida que no era una libertad plena, los ponían con régimen de presentación, prohibición de salida del país. Entonces, en ese caso, por eso los llamamos excarcelados, no los llamamos liberados, porque al final no tienen libertad plena. Entonces, esos son esos 11.000 que menciona esta persona. Nah, guara, pero 11.000. Pudiésemos decir que muchos de esos años. Estos 11.000. Que es mucha gente. Es mucha Mira, gente. según la cifra del Foro Penal, desde que llegó Maduro al poder, en 2013, ya 20.000 presos, más de 20.000 presos políticos en Venezuela. Es así, es así. Qué Ah, locura. guara. Sí. Sí. Mira, Valeria, ¿cómo está Luis? Ya se lo voy a traer. Ujú. Ah, ¿lo tienes ahí? El hombre estaba escondido. Está vigilando. El hombre estaba escondido. Aquí se lo dejo. Luis, bienvenido, hermano. Qué alegría verte, vale. Está contento Qué el hombre. maravilla. Luis tenía presentadora ¿Cómo estás, inicial. hermano? Tenía El alguien hombre que le estaba así, el presentando, hombre estaba preparándole atrás del sí, teléfono. sí. Ya, no, todavía no, ya. Gracias. Sí, adelante. Ya. ¿Qué
¿Qué pasa el desgraciado? No, mentira, Ya líder. sabemos que en esa casa manda la hermana, ya sabemos que en esa casa manda la hermana. No, Luis se consiguió lo mismo y que se agradecido. consiguió Juan Pablo. Luis se consiguió lo mismo que se consiguió Juan Pablo. Un liderazgo que no sabían que tenían es, y esa así voluntad es. y esa garra que ahora tienen y están impresionados. Al chavismo le salió el tiro por la Así culata, porque ellos quisieron encerrar a los liderazgos para neutralizarlo y resulta que salieron más liderazgos a respaldar a sus familiares, amigos, dirigentes políticos y ahora hay una estructura creo que más sólida incluso que antes de toda esta persecución política porque hay un deseo de justicia, hay un deseo de rectificar, hay un deseo de reconstruir el Estado y creo que todos los que cayeron presos, los que tuvieron que exiliarse o los que han vivido todo este daño de este sistema tienen algo más por qué luchar, ¿me entiendes? Cuando tú eres víctima, cuando tú eres, lamentablemente fuiste de alguna manera maltrecho por este sistema, te da algo más por qué luchar que en una democracia tradicional. Pues los países democráticos, la gente vota por un líder, un movimiento y hasta ahí. Venezuela va más allá de un liderazgo, va más allá de un partido, es que la gente quiere libertad plena, quiere reconstruir el sistema de Estado como tal y eso creo que nos hace mejores personas y nos prepara para un país que está emergiendo, ¿no? Mira, kilómetro, antes de arrancar ahí ya, entonces a que Luis nos cuente un poco su historia, cómo lo ve, la visión que tiene aquí en adelante, que Alfredo también nos cuente la iniciativa que están llevando adelante con los familiares de los presos. ¿Por qué no tiras una encuesta, ¿no? De la temática de hoy, que es el helicoide? No sé si lo vieron, Alfredo, Luis, Hernán, Barba, que él sí publicó ya hoy un video como oficializando que el helicoide va a dejar de ser un centro de tortura y se va a convertir en un centro social, económico, Vamos a no sé hacer la qué. encuesta. ¿Cómo sería? Nos- ¿Qué debería ser el Bueno, helicoide? ¿qué debería ser el helicoide? Ya va, que se Eso, me un desconectó el centro teclado, ya va, deportivo ya. cultural. Ya va, Bien habla- bueno, me gusta. Yo El suscribo kilómetro lo que está dijo- recargando la nutrichicha. Sí, ya Yo va. suscribo lo que dijo el compañero Kilómetro. Creo que eso debe ser un monumento a la memoria colectiva. Sí. Y colocar allí fotografías, documentos, nombres de personas que fueron víctimas de las tropelías cometidas. por Bueno, el Chavismo. esa fue la propuesta justamente de Superlano, pero por ejemplo, creo que justamente Valeria, Luis, tu hermana, está diciendo que eso había que demolerlo, o que mucha gente que estuvo presa en el helicoide dice que eso hay que demolerlo. O sea, buscar hacer memoria histórica por otro lado, que la gente no se olvide de lo que sucedió ahí, pero acabar con ese edificio, digamos. Entonces, yo pondría las opciones, kilómetro, para que la gente Vamos vote. vamos a ver qué dice la gente. De acuerdo, me parece un buen ejercicio. Sí, sí, sí. Democracia. Bueno, no sé quién quiere empezar, entre Luis o Alfredo. No, no, Vayamos Luis, por conversando. favor, te queremos escuchar, hermano. Luis, ¿cómo Adelante. estás tú? Eso es lo primero. No, ¿Cómo te yo sientes? El ánimo. ¿Cómo está el ánimo? Oye, estoy todavía como adaptándome un poco a la libertad, ¿no? Viví tanto tiempo en alerta, ¿no? Todo el tiempo que estás ahí, estás en una constante alerta, nunca tienes un día tranquilo. Entonces ahorita a lo mejor esta paz que puedo sentir, a veces, o sea, estoy feliz, pero se siente a veces como incómodo, ¿no? No sé cómo explicarlo, es como en las noches antes de dormir, o sea, no puedo dormir muy bien todavía, pero Acostumbrarte a la estoy nueva feliz, realidad. o sea, es como, Sí. sí, estoy como abrumado también porque, oye, he recibido tantas manifestaciones de cariño que eso lo agradezco mucho porque estando allá adentro, yo le comentaba a mi hermana que nosotros sin tener comunicación de nada, ya llega un momento por tantos meses que tú sientes que el mundo se olvidó de uno y no sabes nada de lo que está ocurriendo allá afuera. Y cuando sales y te das cuenta de la cantidad de gente que estuvo pendiente, de la cantidad de gente que apoyó a mi hermana, de la cantidad de gente que hizo misas, que estaba orando, dices, wow, ¿sabes? Hasta cierto punto tú dices, bueno, esto valió la pena, ¿no? Porque es como una inyección al corazón y no, ustedes no tienen idea lo que significa para un preso que la gente hable en su nombre, una fotico que vean en las redes, que pongan, tú dices, wow, o sea, eso es, por ejemplo, porque tu día a día ahí en el helicoide vas, o sea, es un día a la vez, o sea, hay días como amaneces en baja, entonces te puedes enterar porque nosotros nos comunicábamos cuando llegábamos al patio,
siempre hay un compañero que nos decía, mira, tu hermana estuvo en tal programa, mira, tu hermana hizo esto, mira, entonces tú decías, wow, ¿sabes? Porque era la forma de comunicarnos, pues cuando salías al patio era que cualquier preso te da información. ¿Cómo te Entonces, enteraste de lo de Maduro, cuando líder? sales y te das cuenta. Yo le pregunto esto a todos los que tuvieron detenidos. ¿Cómo te enteraste de la captura de Maduro? Bueno, tú sabes que yo en la última etapa, el 14 de diciembre, me acuerdo perfecto que me cambian de celda. Y yo entro en una celda que es de un comisario que tenía ciertos privilegios, que es la primera vez que podía ver un televisor, ¿no? Después de tantos meses. Y él tenía DirecTV. Y entonces estábamos durmiendo, ya como a eso de las 2:30, 3 de la mañana, y empezamos a sentir que las paredes vibraban. O sea, nosotros llegamos a pensar que habían atacado el helicoide. Y entonces vibraron todas las paredes y decían, no, ¿qué es esto? Esto no son fuegos artificiales. Y obviamente veníamos con la dinámica de que iban a atacar, de que los gringos se iban a meter, todo este tema. Y de una vez nos pusimos en DirecTV y los canales del final, ¿sabes? Que era que tú puedes ver radio y estuvimos escuchando más o menos lo que estaba pasando hasta que vimos que confirmaron que Trump había confirmado la captura de Nicolás y de Cilia. Y esa fue la forma en que nos enteramos. Ay, Y ¿y supiera qué que yo siente en una ese gente momento, presa? ¿Qué ustedes sienten estando presos y reciben esa noticia? oye, hermano, nosotros sentimos que estábamos más cerca de la libertad. O sea, todo Es eso una nos sentíamos que locura. estamos cerca de la libertad. Yo me acuerdo que yo estaba con Emil Brand, con Carlos Julio, y Doreski en la celda. Y me acuerdo que empezamos a cantar el himno y nos pusimos en la reja a cantar el himno, a gritar como loco, y todos los demás compañeros en la celda que nos escuchaban lo empezaron a hacer también. Pues nosotros sentíamos que ese momento nos iban a sacar en libertad. Y bueno, y al final pasaron las 5 de la mañana, no pasó nada y me castigaron y me llevaron para el Tigrito 3 noches y 4 días por estar cantando el himno ahí volviéndome loco. Pero bueno, yo sentía que estaba cerca de la libertad y no me importaba nada, pues. Para los que no saben qué es el Tigrito, líder, explícalo. Exacto, Luis. Explica qué es el Tigrito. El Tigrito, ¿verdad? Discúlpenme, el Tigrito es una celda de castigo. Es una celda de castigo de 1 por 1 que hay en el helicoide. Donde te meten y te castigan, donde te dan un pote de esos de agua de 4 litros, creo que son, te lo dan vacío para que tú orines ahí. No tiene nada, un colchón viejo, o sea, huele a cloaca, o sea, un sitio horroroso, o sea, un sitio muy feo, que ahorita cuando me dicen que lo van a convertir en un centro deportivo, yo opino. Luis, ¿te muteaste? Te muteaste. Luis, te muteaste. te están llamando o algo. Creo que te entró una llamada o algo. Sí. Sí, es eso, que le entró una llamada. Pero ya, ahora, ¿me escuchan? Ajá, ahora sí. Ahora sí. sí, ahora sí. Ok, no, que yo opino igual que mi hermana, porque más bien yo siento que ese sitio deberían demolerlo, o sea, es un sitio donde tiene una vibra de mucho sufrimiento, donde mucha gente pasó por cosas horrorosas, entonces capaz convertirlo en un centro deportivo ahorita o cultural, bueno, No, mi es mejor propuesta es un es mejor eso museo. y que lo cierren a nada, ¿no? Mi propuesta es un museo donde pero- se exponga lo que tú pasaste, Luis, porque ahorita lo sabemos, pero los hijos míos no. Y entonces Claro, van a venir estos claro. socialistas, comunistas desgraciados a decir, Claro. no, eso era una mentira de los yanquis, eso por ahí no se torturaba, no existía Manipulación ningún mediática. tigrito, eso era un centro cultural. Entonces las generaciones nuevas, ojo, te digo porque las culturas como los alemanes, como los italianos, ellos no olvidan ese tipo de cosas porque si no se repiten. Así Sí. es. Kilómetro, te recuerdo que hay un visor que ya replica lo que es el helicoide por dentro. Es un visor que se promocionó mucho por Europa. Así Y es. yo creo que de aquí, cuando ya tú tengas tus hijos, tengan la edad suficiente para saber lo que se vivió o lo que vivieron muchos hermanos ahí en el helicoide, todo será virtual, nada será prácticamente físico. No, y yo creo además que es un deber de todos los venezolanos, los padres, todos los que vivimos esta época, no dejar morir la memoria colectiva, hermano. Así es. Que No, yo creo- permanezcan nuestros hijos, cómo luchamos, cómo fuimos exiliados, los presos políticos, todas estas cosas. El deber de todos los venezolanos es no dejar morir ese mensaje, porque tal cual lo que dice Kilómetro.
Dejamos perecer eso y la maquinaria propagandística, Señores. chavista, comunista, socialista a nivel internacional es gebeliana. Repite una mentira 1000 veces y la Mil convierte en veces la verdad. convierte en verdad. Es que yo Alfredo, creo que ahí lo importante es lograr la no repetición, que es el ejemplo que ponía Kilómetro hace unos minutos, el ejemplo de los judíos, que lo usamos mucho, el tema de Auschwitz, de lo que pasó en Berlín y en tantos centros de concentración donde estaban estas personas que sufrieron muchísimo, ¿no? Así como sufrió Luis. Pero ese monumento, esa memoria histórica que tenemos que convertir en memoria democrática, hay que prevalecerla. El Barba habla de la experiencia de realidad virtual de Víctor Navarro, un hermano que también estuvo preso, y su forma de expresar lo que él vivió fue replicar esa experiencia en una realidad virtual. Eso está muy bien para las nuevas generaciones, pero el símbolo, el hecho de que eso esté ahí, lo convirtamos en un museo, que las próximas generaciones puedan ir y verlo y sentir. no, y sea la temático, posibilidad de Alfredo, o salir. sea, que te metan Claro. en la celda, que el que Claro, que quiera lo pues vivas. lo venden, lo amarren, o sea, eso es una cuestión tremenda, ¿me Genera entiendes? conciencia, genera conciencia. Yo- Y eso garantiza la no repetición Es de correcto. eso, ¿no? Y que las nuevas generaciones defiendan que unas personas que la pasaron muy mal allá adentro, oye, eso no se repita en el futuro, ¿no? Yo creo que ese debería ser el gran debate. Y que yo demos creo con este también, tema. mira, que ha muerto gente que uno ni conoce el nombre. Ayer falleció Sí, un claro. señor que yo decía, me da pena que primera vez que lo veo, pero es una de las tantas víctimas que estuvo en las mazmorras de una de las cárceles por cuestiones políticas y falleció. Y la realidad es que es tanta gente que al final lo único que va a quedar de esa gente es un nombre en algún museo, una foto, una imagen. Mira, él fue víctima de eso. También es una reivindicación de la gente que no fue política, que no fue famosa, que no fue influencer y que fueron víctimas de este sistema. Y creo que también esas familias merecen como ese reconocimiento de que fueron víctimas y que ahí se les reconoce en la historia de nuestro país, ¿me entiendes? Porque le voy a ser sincero, yo no sé cómo fueron las guerras anteriores, pero yo creo que esto es inédito. Esto que estamos viviendo y Sí. que se vivió es inédito y tiene que marcar un precedente para la república que viene, ¿no? No, Kilómetro, y tú estás hablando de los presos políticos, 20.000 desde que llegó Maduro al poder, pero ¿qué pasa con los millones de venezolanos que se han tenido que ir del país buscando mejores oportunidades o que han muerto en el Darién o que han sufrido xenofobia en otros países o los pacientes de cáncer o los pacientes renales que no consiguen medicinas en Venezuela? Es decir, hay que hacer memoria histórica de todo. Yo te digo, yo estoy de acuerdo con todos ustedes cuando proponen un museo, pero yo haría un museo. Con todo eso que ustedes están diciendo, pero yo haría ese museo. Yo el helicoide, el original, lo demolería. Yo. Pero bueno, al final del día creo que todos coincidimos que lo importante es que no se olvide las atrocidades que pasaron, ¿no? Así es. Mira, Luis, te tengo una pregunta. Estuve viendo varios videos de distintos, bueno, tengo muchos amigos, vecinos ahí en Baruta, etcétera, que cuando saliste, o sea, caminabas por alguna calle, la gente te abrazaba, se te tiraba encima, decía, Luis, qué bueno que estás acá, etcétera. ¿Cómo no te pegó ese shock de estar como completamente aislado, pasar de estar en un tigrito uno por uno sin tener contacto con absolutamente nadie, a salir otra vez a la calle y que mucha gente te dé tantas muestras de cariño? Hermano, es que, fíjate, se agradece demasiado. O sea, en estos días tenía una entrevista y se pararon unas señoras en el carro, se bajaron a abrazarme. Cualquier persona que sabe que fuimos presos políticos es un sentimiento de agradecimiento que wow, o sea, para uno es importante. O sea, y por eso uno le dedica el espacio, le dedica el tiempo. Mira, qué mejor que uno, como te digo, imagínate estar encerrado tantos meses sin comunicación con tu familia, con tus hijos. O sea, que de una manera haces una familia con todos los presos, pero no tienes absolutamente comunicación con el exterior. Y tú sientes de tantos meses que, bueno, ya estamos solos aquí, nadie se acuerda de nosotros, o es lo que tú te imaginas, porque estaba todo el tema de los gringos en el tope, que tú dices, bueno, se olvidaron de los presos políticos, ¿sabes? Y eso obviamente es como un fantasma que te llega a la cabeza todos los días y es una lucha que tienes que hacer porque te apegas mucho a Dios, te oras, o sea, lees, trata de que el día pase rápido, buscas hacer ejercicio y cuando sales te das cuenta todas las manifestaciones que hubieron, más las que te están dando en el momento, tú dices, mira, de verdad que te sientes muy bendecido y eso es, como te digo, una inyección al espíritu, al corazón, porque
hermano, y además le agradezco a todos ustedes el apoyo que le dieron a mi hermana. Siempre se los agradezco a todos los que puedo. Alfredo nunca se le despegó a mi hermana. Tú, Jesús, y bueno, y todos ustedes, los muchachos que le dieron la oportunidad siempre de ser mi voz mientras yo no lo podía. Porque además te digo, uno puede tener como cierta suerte de ser político en ese momento, pero la gente que no habla de lo que están ahorita en el silencio allá, que nadie habla de ellos, que la familia está amenazada, que no tienen derecho a la defensa. O sea, es lo que te motiva a ti a no rendirte. Mucha gente me dice, mira Luis, descansa, comparte con tu familia y mira, yo tuve mucho tiempo sin hacer nada, lo menos que quiero es descansar. O sea, yo me ando ahorita poniendo mi papel Activo. Claro, salió activo. No, y que te digo una activo cosa, todo el tiempo. habría que ver otros precedentes de casos de presos políticos en otros países, a ver cómo sale esa gente y qué hace. Pero yo lo que he visto es que su gran mayoría, incluso los que no son dirigentes políticos, salen, se bañan y van otra vez para las afuera de las cárceles a apoyar a otra gente. Nosotros lo normalizamos. Habría que buscar otros sistemas totalitarios o autoritarios en donde la gente fue liberada y apenas salió, se incorporó nuevamente a la lucha. O sea, es algo también que estamos pasando por alto. No sé si eso es normal o es algo digno de admirar, no sé. ¿Qué kilómetro? El venezolano es así. Fíjate que si hay una experiencia que viví en el helicoide es que el preso es muy solidario. O sea, yo llegué al helicoide sin zapatos, sin ropa, o sea, perdón, sin zapatos, sin nada, solamente con el uniforme. Y, por ejemplo, mis primeros zapatos me los dio Alfredo Díaz, que en paz descanse. Que el Superlano me mandó unos chores, el otro me mandó... Señores, aquí está la encuesta arriba, voten. ¿Qué vamos a hacer con el helicoide? Quedan 6 minutos. Mientras ahí recuperamos la señal. Me la estaban dando los presos, y así somos todos. O sea, ahí te enseñas tú a desprenderte de todo. Te enseñas tú a desprenderte de todo. O sea, a entender que es más importante la solidaridad que otra cosa. Pues. Estuviste junto a Alfredito Díaz. ¿Nos puedes contar qué realmente sucedió con Alfredito Díaz? Oye, Alfredo era sonrisa, hermano. Alfredo era alegría. Una de las cosas que uno sobrellevaba ese infierno era tratando de reír un poco entre nosotros. Pero el estrés, hermano, que realmente es lo que lo termina matando. Porque allá ya tú normalizas los ataques de pánico. O sea, una persona que amaneció ahogado en la mañana o en la madrugada, tú simplemente, bueno, no, sí, es un ataque de pánico. Ya normal porque le pasa a todos los que están ahí. Súper elevados los niveles de cortisol. Entonces, unos días antes, él le dio un ataque de pánico. Piensa uno que es un ataque de pánico, capaz era un preinfarto. Pero bueno, llega, le miden la tensión, le ponen un bichito aquí, ¿sabes? Eso que no me acuerdo cómo se llama, que el doctor te pone que habla y no se te van midiendo, le dan una manito por la espalda y le dicen, bueno, que trate de comer sano y descansar. ¿Sabes? Eso literalmente es lo que le dicen a uno cuando uno está ahí. Y bueno, hermano, mire, y a los días se murió. Entonces, ¿sabes? Uno vive ahí a expensas de hermano, de las manos de Dios. O sea, tú acuestas a dormir, no sé si te vas a levantar, porque el estrés que tú vives ahí diariamente es muy fuerte. Claro. Y, Mira, pero eso que dice Kilómetro es importante, perdón, Barba, lo que decía Kilómetro de si hay otro paralelismo que se puede hacer con otros casos, pero yo escuchándote, que yo no había sacado esa cuenta, hay que meter en la ecuación el 3 de enero, Kilómetro, y todos, porque antes del 3 de enero, nuestros hermanos que eran excarcelados en diferentes procesos, oye, tenían temor por las represalias. Vemos el caso de Roland Carreño, que fue detenido 3 años y lo volvieron a meter preso. Pero después del 3 de enero la cosa cambió. Nuestros presos, que son unos valientes todos, también, oye, forjaron ese liderazgo dentro de la cárcel, insuflado por sus mismas familias, pero sabiendo esa noticia, también se permitieron seguir, como tú dices, echarse un baño y echarle pichón otra vez. Eso creo que tiene que ver mucho lo que significó el 3 de enero para... Una cosa más allá, Alfredo. Yo creo que el hecho, por eso lo que dice Kilómetro es bastante abrumador. O sea, estos seres no supieron lo que crearon, porque aparte le dieron moral y luces a todos estos panas de vivir lo que les tocó vivir,
de verlo y cómo es vivir lo que muchos les habían contado, que hasta donde se los habían puesto era feo, pero vivirlo como le tocó a Luis, a todos los que han estado ahí en el helicoide, yo creo que eso le dio moral y luces más que cualquiera de los políticos ahorita actuales en Venezuela. Saben ya lo que lo que han vivido otras personas que han sido detenidas anteriormente y que salía y decía, fui torturado, fui víctima de violaciones de derechos humanos. Y yo te puedo apostar, no por nada, Luis, pero muchos decían, coño, ¿será verdad? ¿Será mentira lo que pasa allá dentro del helicoide? Pero ya cuando ustedes, que han sido líderes políticos, dirigentes, han vivido esto, yo creo que la piel se le pone como de escama ya a todo el mundo, ya con ustedes ya ahí fuerte, ¿yo? No, y aparte Claro. son liderazgos probados ya. ¿Quién puede, Probado. quién que puede decir algo en Yo creo contra que de todos el verdadero los que han pasado estertor por del allí? chavismo, el verdadero final, la verdadera hecatombe del chavismo, va a ser cuando todos estos compañeros que salieron en libertad tengan la posibilidad plena de testimoniar todo lo que vivieron allá adentro. De acuerdo. Va a ser la acabose, Totalmente. porque Mira, son yo tengo delitos una de lesa pregunta humanidad, y que esos me delitos de lesa humanidad parece. no prescriben. Hernán, ¿tú habías terminado? No sé si fui yo que te dejé escuchar, perdón. No, no, adelante, adelante. Ah, perdón. No, te estaba diciendo que mucha gente está preguntando acá en los comentarios sobre el tema de la ley de amnistía y los presos que todavía siguen tras las rejas, ¿no? Casualmente hoy, José Riera está de cumpleaños y está tras las rejas, ¿no? Y hay mucha gente pidiendo por su libertad. Hay una actividad de los jóvenes de la Universidad Central de Venezuela pidiendo por su libertad, porque, bueno, es duro cumplir año tras las rejas. Alfredo, tú eres abogado y además has estado liderando distintos programas de apoyo a familiares de presos políticos estos últimos años. Vi ayer un comunicado de Voluntad Popular donde dice que la ley es un primer paso, pero es insuficiente y que quizá ni siquiera era necesaria para liberar a todos los presos políticos, ¿no? ¿Cómo estás viendo tú y cómo ven ustedes este tema de la ley de amnistía, las personas que todavía quedan privadas de libertad? ¿Cómo lo es? Bueno, Jesús, gracias por la pregunta. Es un tema súper complejo, obviamente, porque estamos en una situación inédita, ¿no? Y eso pasa por reconocer o no, por ejemplo, a la Asamblea Nacional que está hoy en Venezuela, donde hay ese debate, que pareciera que los americanos reconocen, ¿no? Porque se hizo una ley de hidrocarburos que beneficia a Chevron y ahora, como un entregable hacia el presidente Trump, porque así lo vemos, le obligaron a hacer una ley de amnistía. Como tú bien dices, Jesús, no hacía falta una ley de amnistía para liberar los presos. De hecho, han liberado cientos de presos antes de la aprobación de la ley de amnistía. Presos emblemáticos como por ejemplo el yerno del presidente electo Edmundo González. Fue liberado antes de la ley de amnistía. Y muchos otros. Yo creo que la ley, que yo creo que es necesaria, pero no esta ley, sino el concepto de ley de amnistía es necesario como un primer paso de justicia transicional en un país como el nuestro que ha pasado por tantos temas de persecución política. Es insuficiente. Pero bueno, yo creo que es un primer paso para que nos pongamos de acuerdo, para que haya un debate en torno a eso y para, como estaban diciendo algunos, también se deje evidencia de lo que han vivido nuestros hermanos presos, ¿no? Y que esto sirva como un punto de partida. No es suficiente, no es suficiente. Y además ahí están excluyendo a una gran cantidad de presos políticos hoy, sobre todo militares que deberían estar puestos en libertad, porque se ampararon, seguramente, como debe ser, en el artículo 350 en su momento. Y amparados en ese artículo que dice la Constitución, pues hicieron lo que ellos querían o creían necesario para hacer un cambio para todos los venezolanos. Entonces el tema de la ley de amnistía es un debate profundo. No puede verse como un tema jurídico, esto es un tema político al final del día. Y yo creo que ahí debería estar el centro del debate, en que no haya más persecución para quien piense distinto. Alfredo, pero antes de decir lo que tengo pensado, tenemos los resultados. Dice Ajá. así, 922 votos piensan que debería ser un museo. 670 piensan que deberían demolerlo. 280 personas piensan que debería ser una cárcel solo para chavistas. Y 13 votos dicen que hay que hacer lo que diga Delcy. 13 votos. O sea que ganó, la gente quiere un museo. Ojo, en esta encuesta que votaron casi 2.000 personas. Yo te voy a decir algo, Alfredo. Yo te voy a decir algo. El problema de la ley de amnistía es que los que la están elaborando no representan a nadie.
y esto yo lo dije la semana pasada en el programa en YouTube, el problema es que usted ve a todos los que están hoy en la asamblea, a todos los que están en ese poder que supuestamente es una representación del pueblo, ¿no? Si vamos a la Revolución Francesa, lo que se convirtió el Parlamento, que iba a hacer la Constitución en representación del pueblo, de la gente de a pie, excluyendo al clero y a la monarquía. Entonces, tú ves hoy, 200, 300 años después, casi 400, la asamblea que nosotros tenemos, hermano, mañana son las elecciones, ni uno gana. Entonces tienes una gente que no representa a nadie haciendo una ley tan importante en este periodo de la historia venezolana contemporánea. Entonces, de ahí el problema. Tú pones a gente que no te representa, que está velando son por otros intereses y no por el venezolano, no por los familiares de los presos y mucho menos por los presos mismos. Entonces, 2 más 2 es 4. La raíz del problema es que los que están haciendo la ley o los que ya hicieron la ley no representan a nadie y por lo tanto velan por otro tipo de intereses. Esa es mi opinión. Moléstese quien se moleste y si quieren me llaman por el WhatsApp y me forman un peo. No sé. Totalmente de acuerdo, kilómetro, totalmente de acuerdo. Es así. Pero hay que aprovechar esa y cualquier otra rendija en la cual haya libertad de presos políticos. Y yo creo que ese debe ser el debate. Porque yo insisto, y lo decía al principio, esto se basa en si reconocemos o no esa asamblea, ¿no? Que es una asamblea que no representa a nadie. Pero si esta nos da una oportunidad para que una familia hoy se abrace con su hermano y con su hijo y con su familiar preso, vamos a darle, agárrasela, quítasela. Es verdad, Fede. Vamos al otro lado. Vamos al otro lado. Lo que dice Fred. Habemos odiadores que ya nos dijeron que... A mí me dijeron que ya no me salía ley de amnistía por la tasa. Me dijeron Bárbara no va a poder regresar al país. Ya me Mira, dijeron, no, escucha. Pero lo yo que estoy dice Alfredo es totalmente cierto. Si el parapeto funciona, dámelo. Está listo. Dale, el objetivo quítaselo. final es democracia, libertad para todos los presos políticos y para toda Venezuela. Si por el camino esta asamblea libera unos presos, bienvenido sea. Zapatero libera otros presos, bienvenido sea. Delcy libera otros, bienvenido sea. Claro. Pero el objetivo es democracia y libertad para todo el país. Hay una diferencia puntual ahí, compañeros, entre funcional e indispensable. Hoy indispensable para la libertad plena de nuestro país son los factores reales en contra del chavismo, los que antagonizan con el chavismo. Pero estos señores le están dando continuidad administrativa porque es una crisis muy profunda, muy multifactorial. O sea, la crisis de institucionalidad que tiene el país. Para recuperar esto tenemos que, reformar del hilo al pabilo todas las instituciones, porque todo eso tiene chavismo, tiene los ojitos de Chávez. O sea, es una vaina inaudita que tú vayas al Ministerio Público, es una institución que debería ser independiente del poder político, está en los ojitos de Chávez ahí. Ay, mira, Venezuela, el trabajo que tenemos que hacer es encomiable para reinstitucionalizar el país y volver a tener república. Porque no tenemos república, tenemos un remedio de república. O sea, ciertamente los que están allí legislando a favor de los presos políticos son factores que no tienen ningún tipo de legitimidad real en la voluntad del pueblo venezolano, como lo establece el artículo 5 de la Constitución. Pero son funcionales, continuidad administrativa. Ya llegará el momento, en el marco de la transición, de reinstitucionalizar plenamente el país y volver a tener república. Pero ahora celebrar la libertad de los compañeros. No, y aparte, hay que dejar claro, ¿no? Que es cierto lo que alegan ustedes. Pese a lo mal redactado, vamos a echarle la culpa a la redacción, ¿no? Pese a lo mal que está esta ley, se está liberando gente. ¿Cómo? No sabemos, porque por lo menos yo hice un video del caso de Juan Pablo. Juan Pablo no aplicó por la ley de amnistía, porque no le dio tiempo de ir a solicitar, puesto que lo liberan 2 horas después que se aprueba. Entonces, ¿cómo salió en libertad? ¿Bajo qué sistema, modelo o procedimiento? Bueno, llamaron, libérenlo. Y la ley, bueno, la ley está ahí. Entonces, que al final, lo que quiere la gente es que liberen a todos, ¿no? Y pleno, no con grilletes, no con restricciones. Y hay que ver el vaso medio lleno, que liberen a todos. Independientemente si la ley se está cumpliendo, si los procedimientos, si no, si sí. Creo que es lo que queremos todos, ¿no? Bueno, porque al final es un tema político, no es un tema jurídico. Es un tema la libertad de los presos políticos es un tema político, más nada. Ahora, una gran pregunta que yo tengo. Personas como Tudare, Márquez, Guanipa, personas que fueron acusados de cargos, pero obscenos, o sea,
vainas de lo que, una vaina que indigna en tu vida, que capaz y nunca llegaron a tocar o estar cerca de algo así, y fueron acusados de eso. Esos personajes que hicieron todas esas acusaciones, que se prestaron para una falsa acusación, porque yo veo esto, fue toda una manipulación Montaje, fue un montaje. un montaje a la final de cuentas, señores. Eso, la falta de independencia de poderes. ¿De qué te acusaron a ti, Luis? A mí me acusan de que yo era jefe de una banda que se llama Mayella, o sea, que queda en La Vega, que yo tenía más de 100 personas armadas bajo mi mando y tenía 2 galpones llenos de explosivos en La Vega. Yo me acuerdo que yo le dije al juez, mira, si yo fuese jefe de esa banda, primero le cambio el nombre, porque Mayella suena cero peligroso. O sea, Suena como Mayella suena Payello. como mayonesa, como tía Mireya. La banda de los payellos. No me sueltas a mí aquí, yo no sé llegar a La Vega. Entonces, y supuestamente es porque encuentran un funcionario, encuentra un celular, y fíjate que el fiscal que lleva la acusación, después me lo encuentro preso en el patio, ahí en diciembre me lo encuentro en el helicoide. Igual la persona el funcionario, el comisario que me termina agarrando, también me lo encuentro preso en el helicoide después. No le ¡Qué locura! Entonces yo le decía, mira, ¿y este celular de quién es? El karma. Sí, me los encuentro los dos. Esos grupos armados que tenía Luis bajo su mando eran igual que los grupos armados que iban a defender a Maduro cuando llegaran los gringos. Yo tenía 100 personas armadas y tenía 100 personas armadas y me robaron hasta la licuadora. O sea, qué bola. Personas armadas. Ahora, ¿qué te dice? Los domésticos de mi casa me lo robaron. ¿Qué te decía el juez? ¿Ellos de verdad creían o ellos sabían que todo era una mentira? Nunca me vio la cara. Todo era un parapeto. Si el juez defensor se llevó un cuaderno y estaba leyendo mi defensa, o sea, y lo conocí justamente porque eso fue antes de llegar al penal, antes de entrar al penal. Yo estuve 11 días en investigaciones, más 5 días en esa casa del terror, y me hicieron como un parapeto en una oficina ahí. Llegó el juez, llegó el fiscal, los secretarios, leyeron eso. Incluso el defensor me dijo, no hables, y no, claro que voy a hablar. O sea, y hablé, pero ni me miraron, ni me pararon, o sea, listo. O sea, para mí fue todo un parapeto. Pues. Luis, la impotencia que da que no les permitan a ustedes, cuando estaban privados de libertad, poder tener un abogado privado. Chamo, esa vaina sí debe dar como molestia. Claro, tú te sientes indefenso. De hecho, eso es una violación de derechos humanos por eso mismo. Porque cuando tú estás ante del Estado, tú eres indefenso. O sea, tú tienes la de perder como individuo, como ciudadano, frente a un Estado. Y más un Estado como el que tenemos en Venezuela. Entonces, se dice que se viola derechos humanos cuando a la persona no se le da la posibilidad de tener acceso a un abogado privado de su confianza, el cual lo va a defender ante la acusación del Estado. ¿Me entiendes? Es una broma que o sea, el que lo vivió sabe lo indefenso que tú te sientes ante esos tipos armados, te meten en un cuarto, tú no sabes qué hacer, se te niega. Proceso, kilómetros. Claro. Kilómetros. Les quitaron hasta las visitas. Las visitas. Luis, ¿cuánto tiempo pasaste tú sin que te pudieran visitar? 10 meses, más o menos. 10 meses sin visita. Qué bárbaro. Pero no solamente sin llamada. O sea, mi familia se enteraba que yo estaba en el helicoide porque le entregaba la ropa sucia, ¿sabes? Y el día de paquetería, tú entregas la ropa sucia y ellos te mandan la comida y la ropa limpia, o sea, un día a la semana. Y esa es la única forma. Esa es la única forma que teníamos de comunicarnos, pues. Y orar que ellos supieran más o menos las cosas de higiene que yo necesitaba, o sea. Ellos improvisaban mandando cosas y ¿sabes? Porque te hace falta algo y cómo lo pides. O sea, si no puedes hacer absolutamente nada. Te hace falta un medicamento, te hace falta un champú, o sea, cualquier cosa. ¿Cómo te imagino que las cremas antimicóticas o allá adentro deben volar o los antimicóticos allá. Sí, es que, y obviamente siempre hay, o sea, siempre la familia encuentra la forma de una manera hacértelo llegar, pero hermano, o sea, mírate un día por semana. O sea, Luis, ¿qué es lo más valioso en la cárcel en tema de insumos o de algo? ¿Qué es lo más valioso así que tú dices, esto en la cárcel es oro puro? Mira, son 3 cosas, ¿no? Cómo distraerte
sintiendo el tiempo productivo, entonces ya ahí, por ejemplo, puede ser un libro. Yo leí muchísimo allá, sin televisión, sin radio, sin nada. Le doy gracias a Dios que adapté el gusto a la lectura, mucho más de que lo tenía antes de entrar. Higiene y comida, porque obviamente las condiciones ahí, los olores, o sea, la forma en la que estás, un champú, un jabón, o sea, es oro, o sea, literalmente es oro. Y no es un tema que hay gente que no es que tenga recursos o no tenga, pero es que si te hace falta, cómo lo pides, cómo lo compras, o sea, es complicado. Y el tema de la comida, porque bueno, sin embargo, tengo que decir que la comida no es mala en el helicoide, pero es tan repetitiva que bueno, llega un momento en que ya no puedes más. ¿Qué comían? Entonces, ¿Qué comían? hay celdas. No, te dan arroz con pollo, te dan chuleta y arroz con ensalada, a veces te dan pescado con arroz, ¿sabes? No, te dan la proteína, o sea, no era que yo te diga, es malísima, pero bueno, ya es repetitiva, tan repetitiva durante un año, o sea, comiendo la misma comida todo el tiempo, llega un momento en que hay celdas que no tienen esa opción, porque hay celdas que tienen una cocinita que te permite a ti, ¿sabes?, cocinar. Pero hay celdas que no. Hay celdas que no tienen absolutamente nada, que tienes que adaptarte a lo que hay. O sea, y la forma en que llegue y cómo llegue. O sea, es complicado en esa parte. ¿Quién te Yo hacía llegar tuve los una libros, celda que hermano? no tenía ni ¿Quién te cocina. hacía llegar los libros? ¿Cómo conseguía los libros? ¿Qué tipo de libros eran? Bueno, nosotros eran los mismos presos porque a nosotros tampoco nos permitieron entrar libros porque decían que podía tener comunicación o algunos mensajes encriptados entre las letras. Se hacían una película por todo. Pero había presos que tienen libros, entonces te los prestan. El preso que tiene muchos años ahí, que obviamente, sabes, cualquier libro es valioso en ese momento. Tú lees ahí desde cosas psicológicas, novelas, o sea, dependiendo cómo tengas el ánimo en esos días. Esa era la Ahora distracción. te hubiese Luis, ¿y podido viste? leer, hay un libro de Víctor Frank que se llama El hombre en busca de sentido. Extraordinario. A mí Es me un gustó clásico. mucho, a mí me gustó mucho y me lo leí varias veces y me ayudó sobre todo a sobrellevar las cosas. Es el Conversaciones con Dios, que se lo recomiendo a todo el mundo. Porque muchas veces uno está en esos sitios y uno dice, bueno, pero ¿por qué Dios me hizo esto? ¿Por qué tuve que caer aquí? Yo no he hecho nada. O sea, igual con el tema de la ley de amnistía. O sea, si con la ley de amnistía que tienen que salir mis hermanos, bueno, bienvenido sea, pero ninguno ahí merecía estar tanto tiempo en esas condiciones en las que nosotros tuvimos. O sea, ninguno tenía que estar, o sea, ¿cuál fue el delito que cometimos? ¿Cuál es ese perdón? Pero bueno, o sea, si esa es la medida para que salgan mis hermanos, bienvenidos. Pero ese libro de Conversaciones con Dios me ayudó mucho a entender y que cada proceso que uno vive es necesario para el propio crecimiento interno. Y por eso lo recomiendo mucho, porque lo leí incluso, ¿sabes? Que son 3 libros, leí el 1 y el 2, lo leí varias veces y era mi forma como decir, ver, o sea, por algo la vida me hizo pasar por acá, ¿no? Entonces, para mí ese libro pues es clave. Luis, te quería preguntar, ¿te sientes que te torturaron en algún momento físicamente, más allá de no dejarte hablar con nadie, ver a tus familiares, aislarte, etcétera? ¿O pudiste presenciar alguna tortura en el tiempo que estuviste ahí? Sin decir nombres y si lo puedes decir, digamos, no. No, mis hermanos con los que he podido hablar saben por las situaciones en las que yo pasé, sobre todo al principio antes de llegar al helicoide. Lamentablemente tuve que vivir cosas inhumanas, pues. Entonces, incluso hoy mis chequeos médicos vienen a partir de ahí. O sea, estoy haciéndome todos los chequeos, o sea, no escucho bien de este oído. Entonces, oye, hay muchas cosas que a lo mejor porque mi familia seguro va a este programa no puedo decir, pero bueno, sí, antes de llegar al penal, lamentablemente pasas por sitios muy, muy inhumanos, pues, o por situaciones muy inhumanas. Yo quiero rescatar, Luis, perdóneme, lo que hizo Valeria, insisto en eso, y lo que hizo tu familia. Y me permito también hablar de lo que significa la mujer venezolana, que es de la que uno más suele ver en estas demandas que se están haciendo, en estas protestas que se están haciendo las madres, las hermanas, las hijas
de nuestros presos políticos, ¿no? Eso habla mucho de una mujer venezolana, habla de ese temple. Y en el caso de Valeria, que yo conozco a Valeria hace mucho tiempo, pero no la conocía en su faceta de liderazgo, ¿no? Y no un liderazgo que ella buscó, no un liderazgo que ella se preparó, sino que le tocó. Y ella dijo, porque hablamos a las horas de tu detención, yo voy a asumir el liderazgo de mi familia, yo voy a asumir la vocería de Luis por mis padres, y así lo hizo, ¿no? Teniendo su casa, sus hijos, su esposo, teniendo su vida propia, ella pues se dedicó en cuerpo y alma a luchar por visibilizar tu caso, Luis, y quiero que te sientas muy orgulloso de Valeria, pana, porque lo que ella hizo fue increíble, y ahorita que la estuvimos escuchando, que es una súper dura, lo sigue haciendo, ya tú en libertad en tu casa, ella lo sigue haciendo, apoyando a otros familiares de presos políticos. Yo creo que eso tiene mucho mérito y desde aquí le hago mi reconocimiento, pana. Es que yo sabía su fortaleza. Yo cuando tenía la sospecha de que podían agarrarme, yo le dije a Valeria, si esto llega a pasar, necesito que seas tú, ¿sabes quién? Porque además yo conozco a mi papá y mi mamá, esto los iba a descolocar, o sea, mi papá y mi mamá ya son personas, si me están escuchando se van a molestar, pero son personas mayores, y yo conozco la fortaleza de mi hermana, además ella es muy cercana a Dios también, y es cristiana, y yo creo que en esos momentos de oscuridad, esa luz para mí era importante, y bueno, y gracias a Dios no me equivoqué, y por cierto, yo la adoro y estoy súper orgulloso de ella, y sé que le tocó una tarea difícil porque llevar una casa, su chamo tiene 2 años y medio. Ustedes saben, como muchos acá los que somos papás, lo que conlleva el día a día, el colegio, la cosa, la tarea, estar encima de un chamo y encima sumarle este peso, ¿no? Para mí bueno, imagínate, ¿qué te puedo decir? Un corazón inmenso por ella y la adoro, y la tengo aquí enfrente viéndome. Un saludo de nuestra parte, hermano. Sí. Mira, quiero hacer un inciso. Que digan lo contrario. Quiero hacer un inciso aquí. 2 cosas. Porque, no sé, hay muchos chavistas abajo escribiendo, ¿no? Primero, sí. Maduro está preso, muchachos, y no va a salir. Nuestros líderes políticos van a salir y van a gobernar el país. Maduro no va a salir. Eso es lo primero que quiero que sepan esta mañana. Segundo, el hecho de felicita, los segundos felicita, los kilómetros, por consumir contenido de calidad. Segundo, gracias por estar aquí, porque sé que les encantan estos contenidos, porque los contenidos de su línea política son muy malos, por eso es que ustedes están aquí. ¿Me entiendes? Tercero, vuelvo y repito, por eso es importante el museo, porque están esos desgraciados escribiendo, y me da rabia, porque lo que está contando Luis es algo serio, y él dice que tenía una comida decente, pero no estaba exenta, que dormía en el piso, a que vivían situaciones inhumanas, donde se le negaba su defensa, su visita, su asistencia médica. Hay gente que murió en el helicoide. Entonces, es un tema serio, y vienen esta gente, ve lo que dicen, pero comían mejor que nosotros afuera. ¿Vieron? Por eso es que es importante el museo, porque estos tipos, hermanos, son malos. Estos comunistas son malos, y ellos, cuando le den el mínimo para que se olvide la gente o para que pongan en tela de juicio que en Venezuela durante la dictadura chavista se torturó, se asesinó y se desapareció gente, ellos van a aprovechar eso y en unos años van a intentar desvirtuar esto que pasó en Venezuela. ¿Me entiendes? Sí. Y disculpen que me moleste, pero bueno, adelante, líder. No, yo sé, y disculpa, y eso es verdad, porque hace poquito, viendo en TikTok, vi no sé, un influencer chavista, no sé cómo se llama, mostrando que, mira, en el helicoide había patio, salían para el patio a hacer ejercicio. Entonces, eso hace como que si estuviésemos en un club. ¿Entiendes? Imagínate tú, que nos daban 1 hora al patio. Hermano, yo trabajo en comunicaciones. Yo sé cómo son esos tipos. Eso es lo que dice Luis. O cuando nos daban visita, entonces, ya tienen visita, ustedes están chéveres. O sea, qué chévere es que, o sea, nos dan 1 hora al patio y uno más o menos entre nosotros como para drenar, porque estás todo el día encerrado, en confinamiento. Entonces, teníamos un balón y jugábamos fútbol a veces entre nosotros mismos. Entonces, se va, mira, están en un club, la están pasando bien. Entonces, mira, tú decías, pero bueno, o sea, lamentablemente, ¿qué te puedo decir? Kilómetro tiene que mantener un poquito de calma, porque Kilómetro
Mira nada más, ahorita está Iván Gil pidiendo la liberación de Maduro y Cilia en la reunión de emergencia de la OEA. En la ONU. Ah, no. Pero ve cómo queda de vestido Iván Gil. ¿Cuántos años tiene Iván Gil yendo a esos organismos internacionales diciendo que no habían presos políticos, que en el helicoide no torturaban a nadie, que el helicoide no era un centro de tortura, que tampoco tenían presos políticos? ¿Cuántos años duró Iván Gil diciendo eso? Y ahora con esta ley de amnistía en Venezuela, ¿a quién están amnistiando? Así es. Es verdad. ¿Cómo queda Iván Gil? Bueno, pero es que a ellos por eso a es ellos que le el creen, chavismo- son ellos mismos. Y ni ellos mismos. O sea, porque los chavistas dicen una cosa que ni ellos se creen, se lo creen en los que lo siguen. Esos son los únicos que le creen a El ellos. chavismo terminó convirtiéndose en un gran accidente histórico, hermano. Ellos mismos, o sea, el chavismo hoy se está autoliquidando desde todo punto de vista. Nada de lo que está pasando es de Dersi. Todo fue escrito a puño y letra por Maduro. Quédese quieto. Maduro dejó las Sí. instrucciones. Sí. Oye, Pero además, bueno. hermano, eso, mira, desde Sí. el primer Iba lanzando papelitos por el helicóptero, yo me imagino. Porque Cuando no te llevan- joda. te llevan ¿Cómo detenido. quedaron papelitos, chuletas por ahí? desde el primer instante, hermano, desde el primer instante que te llevan detenido en contra de tu voluntad, con un delito que tú no cometiste, inventándote procesos chimbos, desde ese primer instante, desde una jaula de oro, te están violando tus derechos humanos. Y eso es lo que hay que Es una significar, desaparición hermano. forzada. Es que, Es lo que dice él. claro, Claro. los daños emocionales, algunos- morales que se le hizo a la familia, o sea, a los niños que presenciaron esos daños psicológicos que son a veces irreversibles. Yo Claro. veía las imágenes, hermano, y esa vaina a mí nunca se me va a olvidar. Gracias a Dios que muchos compañeros salieron bien en sus condiciones físicas, pero hay mucha gente que salió irreconocible. Fíjate tú el caso del muchacho este, que la hija le gritaba, papá soy yo, y no conocía, o sea, en un estado postraumático muy marcado. O sea, Oscar ah, Luis, Castañeda. tú pudiste ver o hablar con tu hijo, ahora que Hernán lo está diciendo, tú pudiste ver o hablar con tu chamo mientras estuviste detenido. Luis. Yo lo llevé un día, ya después del 3 de enero, todo obviamente empieza como a cambiar. Además que estaban trasladando a mucha gente del helicoide a otros penales, que también ese era el nervio que uno tenía, ¿sabes? Porque, ¿sabes? Mírate tú los traslados, o era libertad o traslado, y cada vez que llegaban, que se estaban moviendo, tú las tenías aquí porque meterte en otro penal, en otra cosa era difícil, pero ya después del 3 se suavizó un poco las cosas, ¿no? Teníamos más tiempo en el patio, nos permitieron las visitas normales como los demás presos, porque un asesino o un estafador o gente que también estaba ahí tenía más derechos que nosotros. Y empezamos a tener la misma rutina de todo el mundo, martes y jueves, y los sábados la visita. Los sábados yo tenía, era cuando yo elegía la visita. Mi papá viaja y se pide a mi papá, mi mamá, o mi mujer, o mi novia, mi hermana, que es lo que pueden visitarme, que en realidad fueron como 3 semanas que eso ocurrió, pues, que esa normalidad. Y ellos fueron, mis chamos fueron, y yo ahí también le agradezco a mi familia porque ellos hicieron un trabajo importante. Mis chamos me veían a mí como mi papá es un héroe, y no salieron, no es un tema traumático cuando llegaron allá, sino que ya tenían cierto conocimiento, pues, y lo asumieron bien, gracias a Dios. Gracias a Dios. Entonces los asesinos tenían visitas familiares y ustedes no tuvieron ninguna visita hasta que pasó lo que pasó el 3 de enero. Tenían televisor, tenían todo, o sea, tenían más derechos que nosotros. Además, Increíble. hubo una época que ningún preso podía hablarnos. O sea, presos que nos hablara a nosotros, a los políticos. Creo que le entró una Y eso llamada. después que cada 3 meses cambian los directores y todo el personal, pues cada 3 meses. Entonces, es dependiendo del director que llegue, con las medidas que tome, así como una vez nos quitaron todos los libros, después nos los devolvieron. Entonces, siempre andas dependiendo de la dinámica con la que llegue cualquier director. Entonces, los últimos 2 directores, te tengo que decir que empezaron a normalizar un poquito más las cosas, pues, un poquito más las cosas. Y yo creo que todo ocurre debido a lo que ahorita que puedo ver, que puedo entender lo que estaba ocurriendo en ese momento,
me imagino que por todo el tema y la presión que tenían, que empezaron a normalizar la situación dentro de un penal. Claro, Fue de esa después del 3, que ellos se creían más Claro. guapos que los gringos, ¿no? Porque el chavismo cometió un error. Ellos como son un grupo armado, ¿no? Que obviamente doblegó a la oposición, porque la oposición no es armada, siempre fue estudiante, siempre fue gente Por ahí está desarmada. Jesús, por ahí está Jesús. Y el tema es, conchale, Barba, estoy hablando y me interrumpe y se me va la idea. Ah, va, que está Jesús Alba ahí, está ahí. ¿Lo subo? ¿Va a subir? Súbelo. Vaya a pasar Te como avisando. Wilmer Azuaje, que Kilómetro iba inhalando una idea, no, la musa le bajó ese día así, y Wilmer Azuaje orinando. Ah, yo estaba tirando Y se escuchaba un análisis, Qué Wilmer nivel. orinando en el otro lado. Bueno, el punto es el siguiente. Es que los chavistas subestimaron a los gringos, creyendo que estaban tratando con la oposición a la que siempre doblegaron por la fuerza. Y cuando vieron el 3, hermanos, eso lo dejó. Bueno, todavía están en la lona, no hayan cómo pararse y no se van a parar, porque la administración, creo que con lo que pasó en México recientemente, con lo que está pasando en Irán, bueno, si ellos decían el imperialismo, ahora sí estamos viendo el poder americano, papá. ¿Oyó? Los tipos están con esta administración de Donald, no están jugando carro, y creo que todo lo que están haciendo es muy planificado, una demostración no Así solamente es. de fuerza, sino también de inteligencia. Pues lo que van haciendo es porque hay muchos asesores detrás y mostrando jerarquía. No sé cuál sería la conclusión Orden de en el cada patio. uno de ustedes. Mira, Kilómetro, Hernán, Luis, bendiciones, Alfredo, un abrazo, hermano, Barba. Los voy a dejar, que voy a buscar a mi chama aquí en el colegio, que ya es la hora. Los quiero mucho. A la familia, Les hermano. mando un abrazo gigante. Vale, Cuídense, gracias, bendiciones familia. a todos los que están conectados por acá hasta ahora. Sigan aquí. Chao, chao. El papá del año. Que tú veas, líder. Gracias. Después después te doy unos tips ahí para cuando vayas a buscar los kilométricos ahí con tu mujer. No, eso Los se van a kilometros ahí venir ya. autobús. Que los tengas ahí ya alineados. Se va a hacer un guerrero, hijo. ¿No? Toma, entonces un ticket estudiantil y allá agarra el microbús y llévese esta pico el oro. Más nada. Chao, vale, los quiero mucho. Chao. Chao, líder. Chao, Jesús. Vale, hermano. Ahora, Quería preguntarte, que ya que para finalizar el programa, Alfredo, el tema de la amnistía ya tiene en vigencia creo que 2, 3 días. Tú como que estás ahí de frente con muchos casos, ¿qué podemos esperar de aquí a fin de mes o de aquí a 2 meses sin presos políticos? ¿Cómo ves el escenario con lo que está pasando? Bueno, es difícil la respuesta, Kilómetro, pero yo creo que aquí Delcy tiene que hacer lo que diga Trump, ¿no? Y la ley de amnistía es un mandato de Trump. Eso que nadie nos llame a engaño, ¿no? Y ella tiene que cumplir con eso. Ellos venderán su historia como tratan de venderla siempre, ¿no? Para confundirnos y para mantener a su público contento. Pero tiene que haber ahora una liberación masiva de presos políticos. ¿Qué pasa? Te obligan a que te presentes ante un tribunal o mandes a un apoderado si estás afuera. Y ese tribunal de la causa, si sabes dónde está tu causa, porque yo por lo menos no sé dónde está la mía, pues te dé el sobreseimiento de la misma. Y entonces quede tu delito borrado. Porque esto no se trata de perdón. Ojo, nosotros no hemos hecho nada malo para estar pidiendo perdón. Esto no se trata de perdón. Esto se trata, desde el punto de vista jurídico, de que se extingue un delito por el cual ellos acusaron a cientos de venezolanos, ¿no? Entonces eso tiene que quedar borrado de esa forma. Yo espero que eso sea así, pero por ejemplo, ayer estábamos hablando con Jesús y con Somasa y con varios. Oye, ¿qué pasó con Superlano? Superlano tenía que haber tenido ya libertad plena. Debería estar en libertad recorriendo Barinas y Venezuela sin un grillete en el tobillo. Bueno, Superlano sigue estando en su casa. Creo que el caso de Perkin Rocha es parecido. Es decir, no hay una libertad del todo plena. Yo espero que los que están realmente llevando este proceso, que son los americanos, sepan apretar las tuercas que tengan que apretar para que todos los hermanos que siguen hoy privados de libertad estén en total libertad. Y me refiero específicamente, lo decía Jesús hace rato, al caso de José Riera, que hoy cumple años, tiene 211 días preso, y bueno, él debería estar ya en su casa con su familia, si esta ley de amnistía de verdad es eficiente. Alfredo, Y por eso una será pregunta juzgado. adicional. Por lo menos, yo me he radiado, no tengo ningún delito en Venezuela y hasta en los en vivo chavistas me radiaron en vivo. Pero qué casualidad que yo entre a Venezuela y aparezca solicitado.
Ajá, yo también. Ah, Yo bueno. formalmente no tengo nada, ¿no? O sea, Nada. yo sé que yo piso Venezuela y así ya yo tenga es más, tengo el script show y tengo grabado el momento donde me están chequeando en vivo. Los mismos revolucionarios, chavistas aquí en TikTok, y yo puedo mostrar eso que con la fecha y todo del día, y ahí me aparece que debo tener un delito. Porque es que ellos para esto todavía lo que nosotros hacemos aquí, que hemos mantenido durante muchos años, esto es un delito pero un sacrilegio para el chavismo. Lo que nosotros le hacemos. Ah, pero en el tumbar y caso de dejarlo uno, Alfredo, que no tiene nada, por lo menos. Hernán, ¿tú tienes algo? Hoy, por cierto, me enviaron, me mandé a revisar y no tengo antecedentes penales de ninguna índole. Pero Para tiene que estar con la nosotros- ley, tiene que estar con la ley de amnistía. Hay que actualizarlo permanentemente porque ese también es una prueba irrefutable. Mira, yo actualicé esto hoy. ¿Cómo es Así esto que es. tengo un delito? ¿En qué? Así es. ¿De qué forma? Ahí Entonces, lo que habría que hacer, Barba, es que, perdón, Hernán, si tú tienes y Adelante. sabes con certeza que tienes una causa abierta en un tribunal, tú deberías ir o mandar a un abogado apoderado por ti a que vaya a ese tribunal y con tu cédula, pues pida la extinción de ese delito. Si no tenemos nada, es difícil, como tú dices, porque no hay garantía de eso, de que tú llegues por Maiquetía y te aparezca un delito. Entonces, ahí estamos todos entrampados. Entonces, por eso yo creo que hay que esperar que esta cosa realmente muestre sus resultados y seguir presionando para que se liberen a todos los Bueno. presos políticos y no se persiga por lo mismo. Kilómetros, si tenemos un delito, recuerda que por lo menos el batracio, el neófito de Luis Ratti me tiró en el tribunal, en el TSJ para quitarme la nacionalidad. Pero eso no procedió. No, Pero no, eso no no procede, procedió, no Alfredo, procedió. Yo hablé con el juez y me dijo, no le pare, kilómetro. A mí me dio cosita con él. A mí me dio cosita porque entonces él coloca de último el Barba KM88. Y yo, coño, ese con madre de ese bien famoso, porque yo no me llamo así. Yo También, tenía Andrés alias, Giuseppe, pues. Andrés Giuseppe nos denunció a todos nosotros. Bueno, Pero no, tampoco entró. No le paran bola, weón. Ni a ellos le paran pelota, imagínate. bueno, Bueno, los líder, muchachones, yo quiero decirles algo. Yo espero que, como me quedo con lo que dijo Alfredo y la reflexión de Luis, en general lo que queremos es que salgan todos. Que salgan todos los Así es. venezolanos. Y ojo, esto no se puede volver a repetir, muchachos. Y a los chavistas que están abajo escribiendo, que les encanta estos programas, mire, eso están enamorados míos. Muchachos, no es que nosotros queramos que solamente los opositores salgan de la cárcel, los presos políticos, ¿no? Sino que más nunca en Venezuela, por tu forma de pensar, te detengan. Si usted quiere ser chavista, usted puede ser chavista. Las veces que usted quiera. Si usted quiere estar en la ignorancia, usted puede estar en la ignorancia. Pero por ese pensamiento usted no puede caer preso. Y mucho menos que se te violen los derechos humanos. ¿Me entiendes? Y defender esa libertad individual por encima de cualquier ideología política está por encima de todo movimiento, de todo pensamiento de izquierda, de derecha, de lo que tú quieras. Porque eso no nos deja mal como seres, como políticos, y siempre los digo. Cuando usted apoya a los sistemas totalitarios que reprimen a las personas, violan los derechos humanos y sistemáticamente hacen esto, que es meter mucha gente presa que piensa diferente, eso no te deja mal como político, te deja mal como ser humano, como persona. Entonces, nuestra responsabilidad es que eso más nunca pase. Si usted es acusado de algo, usted tiene derecho a su abogado privado, tiene derecho a su defensa. Ejemplo, yo pongo en ejemplo aquí la justicia de aquí, Cristina Fernández, fue acusada. Ella pagó sus abogados millonarios, se presentó ante un juzgado, estaba en libertad, llevó todo el procedimiento. Al final, durante varios años, se dio como sentencia que sí se había robado un poco de plata y se le dio casa por cárcel y tiene que entregar tantas propiedades. O sea, hay una justicia. No es que vienen 40 tipos a tu casa encapuchados, dicen que es operación Tuntún, te llevan, te secuestran, tu familia no sabe dónde está, ¿me entiendes? Después apareces a los 15 días en un módulo policial, luego te llevan para una cárcel con más seguridad, pasa como en el caso de Luis, tardas 10 meses, 15 meses sin saber de tu familia, sin saber nada. Entonces eso es inhumano, eso son prácticas fascistas, eso es lo que hacía Mussolini, eso es lo que hacía Hitler y eso es lo que han hecho los sistemas totalitarios, y eso no tiene color político. No sé si lo alguien que tiene una hacía conclusión. Maduro, dilo, es lo que Y eso hacía es lo que hacía Maduro. Y por Vamos a eso meterlo. está en una cárcel federal. Ah, bueno, eso por ahí, Por eso por es que es ahí. necesario. Está haciendo compañero, frío en Nueva York, no sé si vieron. Sí. Sí, es necesario, insisto, justamente a propósito de lo que dice Kilómetro, insisto,
que para que exista justamente Estado de Derecho tenemos que tener república, instituciones independientes, el poder judicial que no esté supeditado a las órdenes de un partido político, que es lo que tenemos en Venezuela. Se ha usado la justicia- Estado-nación, ese es el concepto de Estado-nación, Claro, ¿no? equilibrio de poderes. Sí. Entonces yo creo nosotros podemos regresar al país cuando tengamos las garantías de que existen instituciones jurídicas fundamentalmente que obedecen a las leyes, no a un mandato político. Yo no Porque sé, nos montan un expediente chimbo, hermano. yo no sé si ustedes pudieron observar los análisis de constitucionalistas paralelos hablando de la ley de amnistía. Eran magistrales las cátedras que daban mucho de estos maestros. Yo, mire, que esos neófitos magistrados, pobrecitos, vale. Yo digo que verga, que de verdad que la justicia de Venezuela, TSJ, Ministerio Público, nada de eso. Un comentario, Nada. Kilómetro. Sé que está cerrando, pero quiero aprovechar esta oportunidad para felicitarlos a ustedes. Y yo siempre le pido a Dios, ¿no? Y en este transitar que nos ha tocado acompañar hermanos y hermanas que han tenido que estar privados de libertad. Y es que sabemos, ¿no? La historia de los Rodríguez y lo que pasó su padre. Sí, es correcto. Y muchas veces ellos se apalancan en ese relato, ¿no? Cosa que yo lamento que haya pasado para ellos. Pero yo le pido a Dios, Kilómetro, Hernán, Luis, el Barba, que los hijos de Luis, los hijos de todos nuestros hermanos presos políticos, no se conviertan en 20, 30 años en Delcy y en Jorge Rodríguez. Que sepamos transitar esta etapa y que no vivamos con esas facturas y que no vivamos con ese resentimiento y ese odio interiorizado que esta gente tiene, y que nuestros hijos y los hijos de nuestros hermanos que han sufrido tanto no vengan con esa venganza y esa sed de revancha en el futuro. Un abrazo, hermanos. Gracias, Yo líder. creo que una persona con resentimiento no debería gobernar un país. Así es. Líderes, gracias por el tiempo, gracias, Gracias, Luis, muchachos. gracias Alfredo, gracias Hernán, gracias El Barba. Dios me lo bendiga grandemente. Cuídense, muchachones. Pórtense Se bien. quiere. Saludos y bendiciones.